Ahí está, saluda a la audiencia y ya, Bueno, ya estamos en la cámara 13 hermanos y hermanas y qué licenciado y y anexa. anexa. Ya estamos una vez más aquí para, para hablar, pues, más que nada de la palabra de Dios, pues, del Evangelio de Jesucristo. Para seguirles informando de lo que pasa allá afuera y de lo que dice la Biblia del fin de los tiempos, ¿verdad? Como dijo Jesús allá con sus discípulos, que su palabra, que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces se va a cumplir todo lo que está escrito en la palabra de Dios y como por ya más de un año hemos estado compartiendo acá que dice de los fines del tiempo, que dice del arrebato de su iglesia, porque somos su iglesia de Jesucristo, que dice de todo lo que está aconteciendo allá afuera en estos momentos, que dice la palabra de Israel, que dice la palabra del fin de Israel, que dice la palabra de las guerras, quién es Irán, ¿no? Entonces, ese es el trabajo el llamado que Dios nos dio para comunicarles a como decía Julio, la bocina de Dios, para comunicarle, porque mucha gente no, es como Job, estuvimos hablando de Job la vez pasada, que nada más escucha y si Dios quiera, primero Dios, y hablaba con una tía, ¿qué te consideras ustedes los que nos vayan a ver? ¿Qué denominación son? Si son cristianos evangélicos, pentecostales, los mismos católicos se creen católicos cristianos. Y yo le comentaba a mi tía, pues yo de hace tiempo leyendo la escritura, pues nosotros consideramos la iglesia de Jesucristo y Cristo va a venir por su iglesia, no va a venir por una religión, no va a venir por ninguna denominación. Cristo viene por su iglesia y nosotros somos la iglesia de Jesucristo, es lo que estamos acá representando. Y si se molestan por ahí algunos de nuestros hermanos cristianos, pues ahí nos disculpan, pero les estamos tratando de dar el conocimiento que nosotros adquirimos a través de la palabra, de la historia, que al fin de cuentas, ¿verdad? Eso sí, todos los caminos llegan a Roma. ¿Por qué? Véanse toda la Roma, cómo empezó. Todo es un trasfondo. Y aquí estamos para investigar y leer y traerles a ustedes la información. ¿Verdad, licenciado? Sí, y hablando de noticias que se conectan con lo que está pasando, con lo profético, con lo que les hemos dicho. Las semanas pasadas hablamos ustedes saben que va a haber un día de revelación de todo el movimiento extraterrestre, el que estuvimos hablando, Ujú. y cómo se está preparando para traer un engaño al mundo de cuando desaparezca la iglesia de Jesucristo. Pero ahorita mismo la noticia que está acaparando todos los noticieros en todos lados es los ataques ustedes saben, de Estados Unidos, de Israel hacia el país de Irán. Y que ya pues confirmaron que algo que yo no sabía, les soy sincero, yo sabía que la persona esa le decían al que mataron, le decían el supremo líder. Ujú. Pero yo no sabía, Ali, que yo nunca lo mencioné como supremo líder porque pues para nosotros el supremo líder es Jesucristo, no hay otro. Entonces yo nunca lo mencionaba como el supremo líder Khamenei, pero ayer estaban explicando que para la creencia de ellos, porque hay los sunnis y los shiitas, ya ves cómo hay dos Los denominaciones sunitas y chiitas. y shiitas, Ujú. para ellos, donde está él es el segundo después de Dios, Lee, yo no sabía eso. ¿Ese cuate? Sí, así es que lo consideraban. Por eso es que le dicen el supremo líder y mucha gente lo sigue. Bueno, el punto es que yo no sé quién fue entre los Estados Unidos y Israel, uno entre los dos, porque los dos están en una combinación para atacar a Irán. Lo eliminaron y eliminaron a muchos de sus generales y de todos, de las fuerzas de Irán. Pero yo quiero leerles esta escritura que tiene que ver con eso. Miren, está en Jeremías 49:34. Ya les hemos hablado de esto. ¿Y por qué ahora lo recalcamos? Para que ustedes se den cuenta que las cosas que Dios dice nos las está avisando porque se van a cumplir. En estos momentos que estamos trayéndoles a ustedes este video, están atacando otra vez. Y por la noche, el jefe de guerra de los Estados Unidos dijo que el light show apenas iba a empezar. Dijo el que apenas van a empezar a bombardear. En realidad, miren lo que estaban esperando, hermanos.
el ejército americano y el ejército israelí, ¿saben qué estaban esperando? Estaban esperando que saquen las bombas de donde las tienen escondidas. Y pues a través del satélite ya se dan cuenta dónde están y boom, entonces van y van a bombardear todos los lanzamisiles. Se están arriesgando que uno u otro misil caiga en lugares, sí, y están cayendo en lugares habitados. Pero lo que, pues, la razón por la que ellos están permitiendo eso es para darse cuenta desde dónde disparan, inmediatamente mandan un misil y están explotando muchos los lanzamisiles de Irán. Así es que es como ¿cómo se llama? Como apagar la luz y esperarte a que salgan las cucarachas y luego la prendes Y boom. si la rocías. Eso es algo de lo que están haciendo. Miren lo que dice ahí Jeremías 49:34. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam. Y ya les hemos hablado que Elam es como casi la mitad de lo que es ahora el Irán, es Elam, y la otra mitad es Persia, ¿ok? Pero esta profecía es directamente en contra de Elam. Dice, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. ¿Qué es el arco? El arco es el arma que usaba pues un arquero para pelear. Entonces, si lo traducimos a los tiempos modernos, todo el armamento que ellos estaban acumulando, supuestamente armamento nuclear, todo ese tipo, están bombardeando las plantas nucleares. La vez pasada, Estados Unidos bombardeó con lo que le llaman bunker busters, o sea, unas bombas que penetran y después explotan. Y destruyeron tres de las plantas nucleares y ahora otra vez ya, el presidente dijo que los van a bombardear hasta que no quede nada de eso. So va a destruir el arco de Elam. Ya no, al parecer ya no va a tener fuerza de pelear. Ese es Elam. Esta es la profecía de Elam. Hay otra profecía que habla de Persia, hermanos, porque se va a volver a levantar Persia para los últimos tiempos, para venir contra Israel, con Rusia, con Turquía y otros países de acá de África. Pero ahorita, al parecer, hermanos, probablemente se está cumpliendo esta profecía de que va a quedar Irán sin armamento, Dios va a quebrar a través del ser humano, Dios está quebrando el arco para que no puedan pelear. ¿Y qué es eso para ti, para mí? No es para alegrarse, no estamos hablando de política, de la derecha o de la izquierda, no. Nosotros otra vez te estamos dando noticias proféticas, cosas que Dios ya sabía que iban a pasar. Y una de estas es este tipo de guerras Dios ya sabía que iban a pasar. Y con anterioridad se las dio a sus profetas que las vieron al futuro para que tú y yo, mi hermano, aquí está otra cosa. Aparte de las 5 o 6 cosas que Javier y yo les hemos dicho que se están cumpliendo, ahí viene otra. ¿Y eso para qué es? Para que tú creas, hermano, familiar y anexas, para que tú te des cuenta que estos dos aleluyas o locos que parecen, estamos hablando la palabra de Dios, que es la misma palabra que a lo mejor tienen en tu iglesia, pero no la están hablando, no te la están diciendo, no te la están leyendo. Porque la iglesia pentecostal, evangélica, bautista tienen estas mismas escrituras, la iglesia católica también, pero siguen uno de que este domingo se habla de esto, este domingo se habla de esto, este domingo se habla de esto y no te comunican lo que está pasando ahorita alrededor. Jesús veía alrededor, decía, vean lo de alrededor y dense cuenta que el verano está cerca. ¿Qué quería decir Jesús? Que el cumplimiento de las profecías. Entonces, pues ahí mi participación de las noticias ahí, para que se den cuenta que eso está pasando ahorita. Sí, y no, y para reforzar un poco lo que del arco del Am, licenciado, en los tiempos antiguos, para defenderse, tenían vamos a decir, Jerusalén tenía sus muros y había centinelas y avisaba del enemigo, ¿no? Para eso eran los centinelas. Y curiosamente, habla del arco del Am, que lo principal que usaban para detener al ejército, los arcos, para que poder, detenerlos un poco. Sí, Y que están los que usan ahorita, lanzan de cohetes, lanzan cohetes como eh, flechas, como si fueran como flechas. si fueran flechas para de lejos, porque ya cuando lo tienen cerca, ya Sí, una vez adentro ya es muy difícil, porque ya cuando un ejército entra a un territorio es porque ya, ¿cómo se podría decir, licenciado?
por aire ya controlaron Ya el controlaron por peligro. ahí, sí, Entonces, curiosamente que antes eran con arcos y ya después, lógicamente, a espada, cuando ya estaban cerca los ejércitos, sí, pero la mayor parte que retuvieron, véanse la película, no tiene muchas cosas buenas, ¿verdad? Pero sí, la película de Troy, esa es una buena i- ilustración o ejemplo de que podemos ver cómo ellos con los arcos primeramente retienen al ejército de los troyanos, al ejército de Grecia, Troya. Entonces, curiosamente, ahorita que estamos en estos momentos, no, lógicamente ya no hay arcos, ya no hay lanzas, ya no hay ya no pelean a caballo, sino con ejército, con armas, con rifles, con lo que usted quieran. Y lo principal que usan todos son lanzacohetes. Estados Unidos tiene sus naves, sus aviones que son sus bombarderos, pues, que traen bombas. Y con ellos no solamente vuelan hay unos que vuelan para registrar dónde están dónde pueden atacar y hay unos, los esos que parecen como le llaman el halcón peregrino, que ese lleva bombas puede cargar bombas nucleares, ¿no? Entonces, ese es lo que estaba hablando, o sea, el licenciado ahorita, de que otras de las profecías que se están cumpliendo, lo que él mencionaba, que así ha dicho Jehová de los ejércitos, hay aquí que quiebra el arco de Elán, o sea, lo principal que tiene para atacar Irán, y como decía él, parte de Irán era de Persia, y la otra parte era, ¿qué licenciado dijiste? la Eh, parte de Elam es la mitad y Persia era la otra. y Persia es la otra. Entonces, bíblicamente, pues estamos bien, ¿cómo se puede decir? Estamos respaldando lo que estamos hablando, lo que está aconteciendo, y curiosamente Israel está conjunto con Estados Unidos coordinando este ataque, pero como decía el licenciado, o sea, sí, cierto. Hablábamos ahorita, mucha gente se enfoca nomás en yo defiendo Israel y con Israel, sí, o sea, hay que ver lo que Dios tiene la promesa para ese pueblo, pero también hay que ver lo malo que están haciendo. Y yo creo también a lo mejor ahorita vamos a entrar en ciertos puntos que leíamos entre semana, licenciado, de cómo viene un fin también, pues, para ese pueblo, porque pues es Un juicio, pues los un 7 años juicio, de, ¿eh? es para Dios, lo que decía Dios, para separar el trigo de la cizaña. Esa es una profecía para ellos. ¿Cómo fueron esparcidos desde el principio, licenciado? Ya en Jeremías 25, 26, con el mismo profeta Jeremías le dice, dile estas palabras a mi pueblo, si se arrepienten del mal que están haciendo, yo me voy a arrepentir del mal que tengo por hacerles. Y tristemente en ese tiempo estaba un falso profeta que se llamaba Ananías. Él dijo, no, nomás va a ser 2 años, no se preocupen, y eran 70 años de sufrimiento y que fueron destruidos los muros, por eso mandaron a reconstruir a Nehemías los muros, porque en la ciudad los muros fueron destruidos, la casa de Dios fue destruida Ujú. en ese tiempo. Entonces, o sea, aquel que diga que no viene corrección para el mismo pueblo de Dios, sí viene corrección, sí viene juicio, y no sé si la vais a poner, licenciado, la de Amós, la de Ah, Oseas 8, creo dijiste era, 9, era, o sea, es 8:7, ¿no? 8, 7 por ahí, ya. Ok. A ver, ahí está. Dice, porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni se espiga hará harina, y si la hiciere extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, Que no tiene estima, que que no no se tiene, estima, que que no no se se estima. estima. Entonces, eh, hay que estar, la palabra de Dios está siendo respaldada. Ya, o sea, ahorita la profecía que dio el licenciado, todo, ese es Dios. O sea, nosotros no podemos traer o hacer juicio a la ligera de como muchos musulmanes hacen juicio contra Israel. No, y es lo que le digo a ellos. O sea, ¿tú crees que tu religión es la correcta? Dios no le gusta que hables así de la gente. Dios no le gusta que le mientes la madre a la gente. Sí. Eso no es Dios. Entonces, aguas con hacer juicio ahí está el caso de Hugo Chávez, ¿verdad? Sí, Nosotros no somos, ahí está, o sea, es clarito que dijo el mal, ahí maldijo al pueblo de Dios y ahí le dio el cáncer. exactamente de donde la Exactamente dijo. donde Sí. digo, o sea, aguas por Dejó eso el como bañele, dice el licenciado, bañale. Ahí dale. nosotros no venimos acá a juzgar, pero sí la realidad de que está pasando allá, que también con sus ataques están muriendo gente inocente en Irán, y pues lógicamente pues Irán va a atacar lo que sea también de Israel si llega a atacar.
si llega a penetrar, porque se están penetrando. Entonces, nosotros hay que estar pendientes a lo que está pasando y qué dice Dios en su palabra, en este acontecimiento que está pasando ahí. Este, hay que estar listos. eh, hay puntos, como decíamos con el licenciado, hay gente infiltrada acá en este país de esa creencia, de esos musulmanes que hay que estar atentos. Ahí el gobierno mismo acá está vigilando porque puede que haya musulmanes radicales que quieran tomar venganza pues con lo que está pasando allá. Y pues estamos aquí para informarles. Las redes sociales están ahí también informando. Muchas redes sociales, muchas páginas del Facebook son ciertas. Están comunicando, sí, la verdad que está pasando en este conflicto de allá ahorita entre estos países, ¿verdad? Y bueno, pues nosotros nuestro deber es hablarles la palabra y hasta que sea la venida de Dios, de Jesús por su iglesia, como le digo a la gente, vamos a seguir dándole hasta que eso pase, porque dice su palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Y ese es nuestro principal objetivo que estamos acá casi cada domingo entre semana, lo que no va a pasar. Nosotros estamos trayendo lo que se va a cumplir de la palabra de Dios. Este es nuestro trabajo. Seas quien seas, seas creyente o no creyente, seas mi hermano, seas mi primo, seas mi tío, seas mi amigo, mi trabajo es, fíjate lo que está pasando allá afuera. Oirás guerras y rumores de guerras, oirás temblores. Ahorita Afganistán y Pakistán se están agarrando también del chongo. Ya Pakistán le declaró la guerra a los, a Afganistán, allá se están agarrando también. Entonces, no les estamos hablando algo que no está, algo que no haya profetizado el mismo Jesús, porque como dijo Job, ahí vamos a entrar también, como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ahora te conozco. Entonces, todos creemos en Jesús. Mi tía, si me va a escuchar ahí, es lo que le comentaba yo entre semanas. Todos conocemos a Jesús, todos creemos en Jesucristo, por eso lo consideramos, nos consideramos nosotros creyentes de Jesucristo y no es como Señor y nuestro Salvador. Pero una cosa es, primero Dios, dice la gente, ojalá y Dios quiera, y Señor Jesús, Diosito, y muchos mencionan a Dios de cualquier forma, pero en realidad conoces a Dios, en realidad ¿conoces esa palabra que no va a pasar que dijo Jesús? Mi palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿En realidad conoces la palabra de Dios? Porque si conoces la palabra de Dios, si es la que no va a pasar y qué es lo que se va a cumplir, tiene que haber un cambio, tiene que haber algo de que digas, ok, entonces yo también quiero ser parte de esa iglesia que va a ser arrebatada. Porque Job decía, conocía, pero cuando le pasaron las cosas, no entendía Job. Sus familiares le decían, reniega de Dios, ya mira qué te está pasando. Sus cuates decían, ¿qué hiciste? ¿Qué pecaste? ¿Estás en Job? No, ahí vamos a entrar, Oh, pero es lo que les estamos explicando. Entonces, ¿en realidad conoces a Dios a través de su palabra? ¿O nomás porque el sacerdote te la leyó? ¿O porque el pastor te la leyó? ¿O porque tu líder te la leyó? ¿En realidad conoces la palabra que no va a pasar de Dios? Porque todo lo que está haciendo una ilustración, vamos a decirlo así, Jesús le dijo, sí, qué bonito el templo, qué bonito edificio, pero no quedará piedra sobre piedra. Todo va a ser una nueva Jerusalén, todo va a ser una nueva ciudad, cielos nuevos, tierras nuevas. Pero su palabra no va a pasar, se va a cumplir y va a continuar porque ahí viene el milenio y ahí viene todo lo que dice la palabra, no va a haber necesidad de sol, su misma gloria nos va a alumbrar en el día. ¿Conoces la palabra del Señor? O nomás vas en la ley y te centra por aquí. Dice Julio, no eches en saco roto la palabra de Dios, no nosotros, no lo que nosotros te hablamos. Podemos decir algo que no te gusta, pero si está respaldado por la palabra, mira, échala en un saco donde no haya agujero y que la guardes y que la atesores, porque estamos en tiempos difíciles, no creemos que vayamos a durar tanto. Les hemos venido diciendo, va a atacar Estados Unidos con Israel, van a atacar a Irán. No movieron los portaaviones nomás porque vamos a echar un viaje para allá. Gastan miles de dólares para un llevarlo. millón diario. 1 millón diario, fíjate, en mover todos esos barcos, portaaviones y aviones y cisternas ese es Venezuela lo va a invadir, lo va a invadir. Entonces, conoce la palabra del Señor que estamos hablando. Conoce a Dios, ¿cómo lo vas a conocer?
No, no porque te vamos a hablar nosotros, sí, corrobora la palabra lo que le vamos a leer hoy. Este es Dios. Sí. Entonces, ahí vamos a entrar. Entonces, vamos a leer poquito, licenciado. Si no tienen nada más que decir No, pues, en ese punto, vamos a Éxodo 20 y vamos a detenernos en un mandamiento por ahí. 20, le puse el 1. Ya listo, ¿ya? desde el 1, Sí. dale. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendré dioses delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Como decía el licenciado, ¿verdad? Podemos hablar muchas cosas, pero ¿qué dice? No te hagas imagen, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, de lo que está arriba en el cielo. ¿Qué está en arriba en el cielo? Los ángeles, Los ángeles, los querubines, querubines, serafines. serafines, no, nada. No nos vamos a tener ahí. 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No vamos a hablar de eso ahorita. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y les estábamos hablando de cómo se resume la palabra. Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo en tu corazón y en tu mente. Y este es el nuevo mandamiento. Y amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende la ley y los profetas. Dice, hace misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Acepta al Señor Jesucristo. Él pagó por ti la ley. No hay más nadie. Él pagó, no, no es que la vaya a quitar. Por eso dijo Pablo, Sí, compruebo que la ley es buena, porque pues sin ley la gente haría un desorden total. vive desenfrenado. Es desenfrenado, dice. Aquí viene el punto, licenciado. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué es tomar para ti, licenciado? A ver, explícanos tantito, para que estemos en la misma línea. ¿Qué es tomar el nombre de Dios en vano, licenciado? O sea, ah, cuando, cuando tú conoces el carácter de una persona, Lee, y ¿cómo lo puedo explicar? Por ejemplo, si yo les digo a mis hijos, el domingo los voy a llevar a McDonald's. Mis hijos tienen la garantía porque no les he fallado a las promesas cuando les hago promesas de que voy a, entonces, si les preguntan, no, ¿a dónde van a ir el domingo? Oh, mi papá nos va a llevar. ¿Y qué tal que si tu papá miente? No, ellos tienen una seguridad, Una certeza. una certeza de que o sea, mi nombre siempre lo respaldo con las promesas que hago. Tomar el nombre de una persona en vano es asignarle cosas que esa persona no hace o no dice, O a la ligera, o a la ligera. Sí, como mucha gente a la buena de Dios. Ahí se va, sí. Eh, ¿verdad? Bueno, entonces, y con este punto, eso es saber de los mandamientos de Dios. Eso es amar a Dios. O sea, ¿qué dijo su palabra, no? ¿Qué dicen ahí pueden leer ustedes todos los 10 mandamientos. Y no, y yo digo, ¿verdad? Ese es mi decir. Yo digo que Dios lo resumió a 10, los 603 estatutos que él tiene, sí, que se encajan en todos estos 10. O sea, tú puedes leer y decir, como decía Julio, no robarás. A ver, ¿en qué fallaste? ¿En cuál fallaste? No, este no falló, no este. Pero hay en un punto que dices lo que leímos es el miércoles pasado. Si tú hablas mal de tu hermano, ya lo estás matando, dijo Dios, dijo Jesús, no lo decimos nosotros, dice Jesús. Entonces, ¿por qué dice ahí? No dejará, ¿dice qué? Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente, o sea, no te va a dejar por inocente sí, Jehová al que tomare su nombre en vano, a la ligera, ahí se va, ¿verdad? Y excelente. vamos, pónganle atención y tengan en mente el tomar el nombre de Dios en vano, ¿ok? Porque se les ha platicado mucho de Job, que por algo Dios le hizo Job para enseñarle algo. ¿Qué le vas a enseñar? Dios, dijo Jesús. Sí, Nosotros no somos solo Jesús, pero Jesús dijo, si tú siendo malo
Si tú siendo un padre hombre malo, terrenal malo, sabes darle buenas dádivas, sales a darle buenas dádivas a tus hijos y te pide una piedra y no le das te pide pan y no le das es una una piedra. piedra, pide un pez y no un pescado y no le das una culebra, mucho menos Dios no te va a enseñar algo lo que muchos se nos ha predicado por mucho Sí, tiempo. Por eso nosotros agarramos muchos lemas de la Biblia. ¿Cómo lees? sí, ¿Cómo te están predicando y cómo estás leyendo? ¿Es verdad que te quiere Dios enseñar algo, licenciado? sí. ¿Cómo hijo le vas a enseñar a tu hijo de 6, 7 años que el fuego quema para que lo hace meter la lumbre, la mano a la lumbre para que enseñarle, hey, para que se te quite que quema? No, Yo no, si Dios no veo a Dios así yo. ¿Tú lo ves así, no, licenciado? Yo no lo veo a Dios así. Yo a mi hija nunca la veo, no la traté como nos trataron a nosotros. A nosotros nos trataron rutos, a a golpes. golpes, que con lo que agarraran. Yo les puedo tener a mi hija aquí, ¿cuántas veces le he dado grito? Y la vez que le di un grito le pedí perdón. Yo nunca escuché de mi papá diciendo, hey, perdóname porque te grité. Vas a ir a Joble, Sí, nada más me está doliendo la pancilla ahí, aquí le sí, mueves, ponle hop. ahí está, mira. Y ya nada más le pones el capítulo y el versículo. Ajá, ¿Ok? ajá, entonces no es que le quería enseñar algo, no es que le quería enseñar algo Dios a Job a través de esta historia y que te van a venir a predicar. Dios le quería enseñar algo a Job para que entendiera de qué. No, no es así la cosa. Yo no veo así la cosa con Dios para con sus hijos. Acuérdense, Juan 1, 13, 14 dijo, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios. Otra vez, si tú para enseñarle a tu hijo que la lumbre quema, no le vas a agarrar la mano y decirle, y quemarlo y decirle, ¿ves que quema? Ahora vas a entender que quema. Dios no es así. Otra vez, Jesús le dijo, si ustedes son padres malos, tu hijo te pide un pan y no le das una piedra, o te pide un pescado y no le das una serpiente, mucho menos nuestro Padre Celestial va a hacer eso con nosotros. Mucho menos tu Padre Celestial te va a dejar sin comer. Mucho menos tu Padre Celestial no te va a dar una piedra en lugar de un pan. Si tú siendo malo sabes dar buenas dádivas, mucho menos Dios va a hacer eso contigo. Mucho menos Dios te va a dar una lección para que entiendas de razones. Ese no es Dios. Vamos a descubrir, juntos vamos a leer esta historia de Job porque es bien interesante, porque se nos ha predicado algo, por algo lo dejó Dios. O sea, hubo en un punto donde Satanás pudo meter su mano porque por algo dejó ahí su mandamiento. Acuérdense, Job no tenía a Jesús como abogado para que él abogara por él. Todavía no venía Jesús a redimir, todavía no venía Jesús a cumplir la ley, todavía no venía Jesús a morir en la cruz para podernos dar perdón de pecados. Todavía no. Por eso vino a cumplir la ley, no para quitarla, sino a cumplirla y darnos socorro, a socorro, ah, para venir al trono de la gracia para el oportuno socorro. Ahí está Él, delante de Dios, con sus manos ahí, con los clavos, con la señal de los clavos, ya pagó por ti. Job no tenía esa gracia, Job no tenía ese regalo todavía inmerecido de que alguien pudiera pagar por él. Entonces, póngale la atención ahí no tomará, no dejará por inocente Jehová el que tomara su nombre en vano, ¿ok? Vamos a ir a Job. Aquí el técnico, ahorita viene. A ver si le sé. O si le supe. Ok. Ok, entonces, dice, Job 1:1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y este hombre era, fíjense, ok, póngale mucha atención. Vamos a ir casi punto por punto. Dice, y era este hombre perfecto y recto. Y pone una coma. Y temeroso de Dios. Recto y perfecto. Y temeroso de Dios. Y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, demasiadas ovejas. Fue el hombre más rico, uno de los hombres más ricos que existieron en la tierra. 3,000 camellos, no vayan haciendo cuentas. 500 yuntas de bueyes. Yo que sé de las yuntas de los bueyes, sé cuánto, o sea, eran demasiados, eran el doble de bueyes, o sea, usaba 2 por cada yunta. 500 yuntas de yeguas tenía 1,000 bueyes, solo por yuntas. 500 asnas y muchísimos criados
y era aquel hombre más grande que todos los orientales. Ojo, e iban sus hijos, ya esto ya, le nacieron los hijos, que se multiplicó su ganado, todo lo que él tenía, ¿no? Entonces aquí ya sus hijos estaban grandes. Dice el versículo 4, ay, que es un poco. El 4 dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días, otra vez, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, ojo, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Quizá, punto número 1 que quiero que entendamos, de acuerdo a al mandamiento de los 10 mandamientos en Éxodo. Éxodo, voy a tenerla esta abierta acá en este lado. Dice que no dejará porque dice, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Aquí dice Job, Job no estaba seguro de lo que estaba haciendo. Job estaba haciendo un sacrificio en vano porque no tenía una seguridad. No dice la palabra, dice, sus hijos pecaron y blasfemaron en contra de Dios, por eso Job dice ahí, ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. No dice la palabra, sus hijos de Job pecaron y blasfemaron en contra de Dios. Sus hijos pecaron o blasfemaron y otra vez, y blasfemaron en contra de Dios. No dice la palabra, dice que quizá pecaron delante de Dios. Por eso hacía, es que entonces, ¿qué hacía, licenciado? Hacía un sacrificio en vano, Job. Y si tú no tienes a Jesús en tu corazón, el que cumplió la ley, este pecado te va a alcanzar. No te está dando Dios una lección para que entiendas de razones. Si no tienes a Jesús, vives bajo la ley y condenación. Si no tienes a Jesús, todos los 603 estatutos te van a perseguir hasta que te mueras si no aceptas a Jesús como tu Salvador. Sí. Ahora conocemos a Dios a través, esto es lo que te estamos enseñando, que conozcas a Dios, que sin Dios esto te va a alcanzar. Y con Jesús, ¿quién es un abogado delante del Padre esperando que viéndote para abajo a que le pidas perdón? No estoy diciendo que esté mal, pero sí está mal, sí está mal predicado porque Dios no te va a querer enseñar una palabra, una lección para que entiendas de razones. Sí. Ya dijimos ahorita, yo no lo voy a hacer eso con mi hija, agarrarle de chiquita, quería agarrar la lumbre, hey, órale, para que entiendas que quema. Lick, eso es lo que hacen Hola, licenciado, porque eso, ya, eso es lo que hacen en sí los que secuestran gente, los que abusan gente. Para que hables, te cortan una uña o te cortan un dedo. Para que digas dónde está y para que aprendan los demás. o sea, te van dañando para llevarte a un punto de que tu mente diga, sí, yo les digo todo lo que ustedes quieran oír. Y entonces Dios no te va a poner en una situación así como quemarle la mano a tu niño para que es como pegarle a tu niño y decirle, tienes que creer en Dios. Hey, Y el niño te va a decir, sí creo, pa, sí creo en Dios. ¿Para qué? Para evitarse el castigo. ¿Sí me explico? sí, sí, sí. Entonces, por eso es que Dios no va a usar el castigo como medios de que aprendas lecciones, porque si no, no las estás aprendiendo de corazón, las estás diciendo de dientes para afuera, porque no hay una convicción de corazón. Sí, o sea, entonces es que aquí está el agua, licenciado. Oh, Es que nosotros leemos la palabra y ya conocimos a Dios, ya conocimos ¿por qué conocimos a Dios? No se nos presentó aquí porque dice su palabra cuando Moisés le dijo, muéstranos tu gloria, nos va a consumir, dice la palabra.
Pero conocemos a través de la palabra que no es que Dios le quería dar una lección a Job, enseñarle algo. No, Dios le abrió una oportunidad al diablo porque decía, quizá habrán pecado mis hijos y blasfemado el nombre de Dios. No estaba seguro, estaba tomando el nombre de Dios en vano, no le está, Dios, ay, Sean, Dios no estaba recibiendo ese sacrificio porque Dios sabía perfectamente que no, no es, Job no estaba haciendo para él porque no era válido ese sacrificio. Sí. Quizá, pónganse, ahora sí estoy como los pentecostales, métanselo en la cabeza. Quizá habrán pecado. No estaba seguro Job de que estaban pecando sus hijos o blasfemando el nombre de Dios. Oye, Link, Háblame, Jesús, échale. voy a decir un Padre Nuestro por cimiento la semana que entra. Ajá, Voy a decir dos Aves María por si en 3 semanas me robo algo. O exacto. sea, estás blasfemando de antemano cosas que ni sabes que van a pasar o no van a pasar. Sí, exacto. O sea, tú sabes que como Pablo, que vives en un cuerpo y terminas haciendo lo que no está en ti. Abogado tienes para con el Padre, no lo estás haciendo porque dice la palabra, practicando el pecado. Es una vida natural. Jesús mismo, Hebreos 4:14, dice que no tenemos un sumo sacerdote que no fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Acerquémonos al trono de la gracia para el oportuno socorro. Ahí dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, ese es el caminar de todo el creyente, del todo el que recibió a Jesús en su corazón para la iglesia de Jesucristo. No, ahí está, no, en Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Esto es antes de la cruz. Antes de la cruz tenían que venir con el sacerdote y el sacerdote se tenía que santificar él mismo, ofrecer sacrificio por él mismo primero y después traía los sacrificios del pueblo una vez por año. Ahora con Jesús, una vez y para siempre. Dios no te va a querer enseñar una lección. Ya lo aceptaste como tu Señor, dice a los suyos vino y no le recibieron, pero si tú lo aceptaste, te dio potestad de ser su hijo y como tu hijo, y tú como padre no le vas a dar una piedra Sí. en lugar de un pez, en lugar de un pan a tu hijo. No le vas a dar una serpiente en lugar de un pescado a tu hijo. Dice Jesús, si tú eres malo, siendo malo, haces eso, Sí. imagínate Dios. ¿Para que entonces, si dice la palabra, si nos hizo con un propósito, entonces, si ese era el propósito de aceptar a Jesús como Salvador y ser pues, hijos de Dios, entonces ahí está el portal. Sí. Quizás hayan pecado mis hijos, Quizás, sí. quizás hayan blasfemado el nombre de Dios. Por eso hacía, y lo hacía así cada día, según, porque dice que en esos tiempos sus hijos hacían ahorita vamos a seguir leyendo, vamos ahí, cada día hacía un hijo por fiesta por cada día, En por el, cada hijo, en el uno, 1:5, sí, ¿verdad? 1:5. ¿Verdad? Y continuamos, fíjense, ¿ok? Quizá, pónganse ahí, Dios no dejará por inocente al que no tome su nombre en vano, y dijo Job, quizás, así es Sí. sacrificios, quizás, tal vez, en vano. Ahí está la primer puerta abierta. Así. 5. Dice, de esta manera, al final del 5 hacía todos los días. Un día, como decía el licenciado, ¿verdad? Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿De dónde venía? ¿Qué dices tú? ¿Dónde tentó a la mujer? El campo. Dice, ¿de dónde viene? Respondió Satanás. A Jehová dijo, de rodear la tierra. Por ahí andaba dando vueltas ya. Sí. Eso quiere decir que Satanás no es omnipresente. Sí. Que Satanás ocupa sus chamucos, sus demonios para que le den información y en dados casos, como he visto casos de sacerdotisas, que se les presentaba el diablo. Pero Dios no puede, el diablo no puede andar, no es omnipresente, no. Dios sí tiene cubierta la tierra con su gloria. Sí. El Espíritu de Dios, ese fue el trabajo de Jesús, a estar permanentemente para siempre. Por eso es Jehová, por eso Dios es omnipresente, ¿cómo es? Omnisciente, Omnisciente, omnipresente, omnipotente y omnipotente eterno. y eterno, todopoderoso, o sea, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios?
Por eso hacía los sacrificios, pero Sí, los hacía en vanos, porque le temía a Dios. Y apartado del mal, respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso, aquí ya no dice en vano, pero acaso dice que, ¿acaso teme Jehová a Dios de balde? ¿acaso teme Job a Dios? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Eso sí lo sabía el diablo. Eso sí sabía el diablo, por eso que dice, no se me acuerdo en qué libro dice, pero dice que él carga un acta de decretos contra nosotros. Sí, Aquí la cargaba delante de Job y le dice, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿Nomás a la buena de Dios o nomás así? Eso es lo que traía en contra de Job. Dice la palabra, ahí mismo leímos, que Job era varón perfecto, recto y temeroso de Dios. Eso no te va a quitar nada. Pero si no tienes a Cristo en tu corazón, si no tiene Jesús, Job no tenía a Jesús en su corazón, por eso esa acta de decretos son 613 estatutos que Dios tiene para su pueblo, para sus hijos. Necesitas tener a Jesús para que ese personaje que cumplió la palabra, ¿qué dice, licenciado? anulando el acta de decretos que había contra nosotros, Ahí que está, nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la ahí cruz. está. ¿Acaso teme a Job en vano, en balde? Y dice la palabra, no dejará por inocente a Dios al que tome su nombre en vano. Ahí sabía Satanás. Entonces, Ahí conoce, por eso conoce a Dios. Por eso dice la palabra. En uno de los mandamientos dice que Dios visita la maldad de los hijos, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué maldad no vendremos arrastrando de los tátaras, 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 tátaras? ¿Quién sabe cuántos tátaras de qué generación vengamos arrastrando? Que no sabemos, mi primo les digo, si me va a ver, él va a saber de lo que estoy hablando, me dice, entonces, ¿por qué Dios permite que espanten a un niño? El niño iba a agarrar un agua y se le abría y se le cerraba la hielera, iba a agarrar un refresco, había cervezas, había jugos, había sodas, iba a agarrar un jugo al niño y le abrían y le cerraban la hielera. Pero ¿sabes qué estaban haciendo? Estaban celebrando los novenarios que le hacen a los muertos después de muertos. Me dice, ¿y por qué permite Dios? Aquí está Dios, te lo estamos presentando. Conoce a Dios, no hagas cosas de en vano. No, 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 nomás hagas sacrificios de en vano. Este es Dios. Job aquí no sabía qué onda. Job nomás sabía, ok, hay un Dios de leyes y hay un Dios que hay que respetarse y hay que hacerle sacrificios porque eso es lo que se debe hacer para el cubrimiento de pecados. Porque, Lee, nada más se me viene a la mente que los sacrificios en vano en realidad son sacrificios al otro lado. Al otro lado, exactamente. Me la quitaste, pero échale de la No, boca. no, nada No, más es que échale. se me vino ahí, eso se me vino. Sí, o sea, Porque si no es el altar de Dios donde está sacrificando, yo siempre digo esto, Lee, si la inspiración no viene de Dios, ¿de dónde viene? Solo hay dos lugares. no hay más. Hay dos sopas. Licenciado, dale, dale. No, 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 dale, dale. Entonces, conoces a Dios. Si lo conoces a Dios, sabes que si no hay un rompimiento de esas maldiciones generacionales, van a seguir y van a seguir y van a seguir. Pero en realidad, dijo, ahorita vamos a ir a esa escritura, ¿encontrará fe el hombre de Dios cuando venga? El Hijo del El Hombre Hijo del cuando Hombre. venga. Hay muchas personas que siguen viviendo. Ay, no sé si me meto un problema, licenciado, ahí, pero de lo que les hizo su papá. Siguen ese patrón. Sí, su mamá, su papá, su Su mamá, familia. su papá, su familia. ¿Ya perdonaste? ¿Traes tu ofrenda? Digo, ¿qué leímos la vez pasada? ¿Traes tu ofrenda? Pero traes algo contra el... O sea, fue muy sabio. Sí, Dios es muy inteligente. ¿Traes algo contra tu hermano? Es pecado. sí, Déjalo ahí, ni siquiera me lo traigas. No es aceptable. No es ofrenda agradable delante de Dios. porque de esa cosa en vano que estás haciendo de no perdonar, porque estás yendo, estás sacrificando en otro lugar, porque Dios te dijo perdona, pero como no estás perdonando, le estás dando el espacio a Satanás que trabaje en tu Que vida. trabaje en tu vida, que se meta en hacer. O sea, es que eso Echar es, chullis hermano, ahí. es que eso es muy cierto. Métanse con Dios y reclamen. Yo le decía a mi expareja, pregúntale a Dios. ¿Quién fue la primera que vino a cajetearla? ¿Qué dice la palabra? La mujer necia, la mujer sabia, con Con sus sus manos manos edifica su edifica. casa, ¿Y la necia? con sus manos la destruye. ¿Qué nos mandó a nosotros? Hacer una guía.
hacer una guía espiritual, ah, entonces, ¿qué estamos haciendo? Cosas en vano, o sea, eso es lo, como decía Julio ahorita, lo que le decíamos ahorita. Dice la palabra, si traes tu ofrenda y te acuerdas que traes algo con tu hermano, esa ofrenda no es para mí, no es aceptable. Vete y arréglate y perdónalo, arréglate con tu hermano y entonces trae tu ofrenda. ¿Cuántas personas hay que diezman, que traen su ofrenda? Ahí la vas a dejar, pero Dios sabe en realidad qué cosa no has perdonado. Si Sí, traes algo contra alguien, o si tú sabes, porque ahí dice, la palabra no dice si tú traes algo, no. Y si te acuerdas que tu hermano trae algo contra ti, hay algún rencor, vete y arréglate y ahí déjala, no, ni siquiera me la ofrendes, ahí déjala. sí. ¿Cuántas iglesias no hacen primicias, licenciado? Fíjate, Lee, que nada más rapidito te digo, Ah, discúlpenme, como que algo me caí mal en el estómago. Lee, el pueblo judío hasta el día de hoy, hermano, son los que se acercan más, si podemos decir así, a lo que es cumplir la ley, Lee, porque visten de cierta manera, oran todas las mañanas, es más, ellos bendicen todo, hermano, bendicen. Bendito seas Jehová por esta agua que me diste. Bendito seas Jehová por este pan que me diste. Todo el día están haciendo eso, los judíos. Pero cuando Dios les envió al Mesías, no lo recibieron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Que todos esos sacrificios que aún siguen haciendo, como no aceptaron a Jesús, son en vano. hermano. Dios va a tener misericordia con ellos y lo sabemos porque hay un pacto eterno. Los pactos de Dios son eternos. Dios hizo un pacto con el pueblo, con la descendencia de Abraham. Y Dios siempre menciona, fíjense, porque menciona a Dios con Abraham, Isaac y Jacob, con mi hijo David, con Salomón, siempre menciona a uno en esa descendencia. Ahora, hay una escritura Lee, que dice, hablando de lo que decía Javier en vano, Lee, hay una escritura que dice Dios, hermano, escucha, se oye fuerte, pero Dios lo dijo, ya me tienen asqueado con sus Mm. fiestas y con sus días de reposo y con sus ayunos. Si supieran lo que yo busco, misericordia es lo que busco yo. O sea, están haciendo todo eso pensando Y, que eso todavía, como en esos tiempos, hermano, ellos prendían animales y incienso y cosas, y dice la Biblia que llegaba como olor grato. Pero vean la diferencia. En ese tiempo eran animales, sacrificios, días de reposo, fiestas solemnes que llevaban como olor grato. Vean la diferencia. En Cornelio, oraciones y las limonas o ayuda a los demás. Vean la diferencia. En aquel tiempo eran los animales y sacrificios, pero en este tiempo después de Jesús lo que llega como olor grato a Dios es la obediencia, sus oraciones. O sea, lo que Dios, no hacer sacrificios en vano, dar y ayudar es lo que Dios pide, dice la palabra. Esa es la verdadera religión, ayudar a la viuda y a los pobres. Sí, sí, más o menos estoy sí, yendo ahí con la sí. línea contigo, que a veces creemos que hacer cosas, hermano, lo hicimos por mucho tiempo. Yo les se los he dicho con Javier, que íbamos a los viacrucis, que íbamos a las iglesias, que yo me inscribí en un Y grupo, todo eso que era licenciado, ya que conoces la en verdad. vano, o sea, sacrificios en vano, Ahora entiendes que a la nada, a la nada, sí, y porque Dios sin no lo recibía, lo que lo dejó. porque Dios no lo recibía, porque no estaba, mira, hermano, es que era casi imposible venir y traer un sacrificio delante de la presencia de Dios porque nadie era puro. Por eso es que Dios, para minimizar el daño humano, nada más le decía, nada más uno de ustedes venga al año, porque si ustedes todos quieren entrar a mi presencia, los voy a matar a todos, porque no vienen limpios a mi presencia y Dios es un Dios Puro, santo, santo, puro. sin mancha. Entonces, volviendo a la necesidad de Jesús para poder que los sacrificios ya no sean en vano y sean aceptos delante de Dios, vean, ahí pues yo lo veo así, fíjense, Dios no podía salir porque había una cortina que separaba el lugar santísimo de lo demás, del lugar santísimo, sí, del lugar santo y del atrio y donde estaba la gente. Dios nos dejaba saber que había algo donde que no permitía salir a Dios, porque si salía Dios con su santidad, elimina a todos, no quedábamos ni uno.
y a nosotros nos prevenía de entrar y morirle. Pero Jesús, que es el sacrificio que Dios se acepta, el que no fue en vano, Pudo entrar. rompió el velo, le dice la palabra, se rompió de arriba al bajo el velo, y entonces, no solo ahora que nosotros, ¿cuál fue que dijiste de Hechos ahorita? Hechos 4 que era el 16 creo, ve. De que el sumo sacerdote, Sí, Hebreos 4:14. Hebreos 4:16, vean hermanos, el último, mira lo que dice, el último. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús rompió el velo y ahora sí podemos entrar nosotros. Y sí es acepto el sacrificio. Y no solo eso, ahora Dios puede salir de ahí de su lugar santísimo y ejercer Te misericordia en interrumpo todos lados. tantito. Sí, dale. Por eso el cristiano no puede venir y decir no, no puede perdonar. Un No, cristiano no puede decir que no. discúlpenos. Si te crees cristiano, porque no los dos somos, pero vamos a darle por esa línea. Si te crees cristiano, perdónanos porque nosotros perdonamos a los Los que que nos nos ofenden. ofenden. Y si no perdonas, discúlpame, el que nos vaya a escuchar, táchame de lo que quieras, no tienes a Jesús en tu corazón. Sí, Lo has dicho, por eso dices sus palabras, de sus bocas para afuera me hablan, hablen. me adoran, pero su corazón es paredes blanqueadas. ¿Lo tienes en tu corazón? Sí, ¿Y por qué no has perdonado? sí, ¿Lo tienes en tu corazón? ¿Por qué te cuesta perdonar? sí. ¿Lo tienes en tu corazón? ¿Por qué pues, te sientes lastimado? Tráeloselos a la cruz. Bueno, Eso es la cruz. Ese es el verdadero sacrificio. Carguen mi yugo es fácil, ligera es mi carga. sí, Eso es. Si te cuesta perdonar y si te sientes golpeado, todavía no te has aceptado el sacrificio de la sí. cruz. Porque lo hace uno todo en fe. Y eso es hacer no tomar el nombre de Dios en vano es como Dios, o sea, fíjate, es que es difícil explicarlo también, tú lo estás explicando muy bien, pero también con acciones revelan, por ejemplo, si Dios te dice perdona y tú no perdonas, estás tomando el nombre de Dios en vano, porque la orden que Él te está dando no, Parece que no conecta, pero conecta. sí, pero si tú en fe, hermano, porque recientemente hubo algo chistoso que a lo mejor la mayoría de ustedes lo vieron, llegó si te acuerdas que estaban dando los premios en Hollywood, creo, los Oscar League y dos morenos, ¿sí viste esa, edad? Le cacheteó. Ok, llegó un moreno y él hizo un chiste de una personalidad de una mujer y el otro se subió y este pensó que era chiste y le puso un cachetadón. Y ahí te va, el mejor amigo de él le llamó, mucha gente le empezó a llamar al que le dieron la cachetada. Y le llamó un amigo y él fue el único que le contestó y el amigo esto le preguntó para ese chiste y le dijo, ¿te dolió? Y el otro dijo, sí, sí me dolió. Y le dijo, ¿y por qué no respondiste? Y ellos como morenos, ok, como son afroamericanos, dijo, mi mamá me enseñó que nunca dejara que los güeros vieran a dos morenos pelearse. Ujú. Pero yo, o sea, se los quiero usar como analogía. Él no respondió a la ofensa, como en un sentido, perdonó porque le habían enseñado Valores. valores. Eso se asemeja a lo que estamos diciendo. Tenía yo creo que empunzándole el cachete, de seguro el cachetadón que le puso estaba puño, 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 pero no hizo nada. ¿Ok? Eso es una analogía del perdón. No estamos diciendo que no te duele que alguien te haga algo, pero Jesús te dice, perdona. Ya no le tomes en cuenta el pecado y tú lo haces para honrar el nombre de Jesús y eso no es tomarlo en vano. ¿Sí me explico? O sea, son muchas cosas, pero Javier te da muy bueno ahí, dale, síguele, yo nada más estoy Y ahí. no, y sí, otra de las cosas del perdón, les digo, no están para saberos, pero ni para Ni contarlos, yo pero para captarlo. es bueno que lo sepan. Me habló un cuate que le dijeron, le recomendaron, es que tú no te has perdonado a ti mismo. Mm. Y yo, mis antenitas, como lo de Chapulín, dijeron, Eh, yo no soy Dios para perdonarme a mí mismo. Eso fueron lo que me vino a la mente. Le dije, un momento le digo, no sé quién la persona que te lo dijo, ya me dijiste, pero no lo conozco, pero tú no eres Dios para perdonarte a ti mismo. O sea, perdóname, me perdona a mí mismo, ¿y quién te dio la autoridad? ya, Solamente Dios, o sea, tú ven a Dios que te perdone. Si sientes que le fallaste a alguien, ese es el sí, único. Por eso dice, perdona nuestros pecados porque perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras ofensas nuestras deudas porque perdonamos a los que nos deben. O sí. sea, Oye, en ese caso, dele, licenciado, en dele. ese caso, hermano, es que el diablo te quiere llevar a un punto, brother, hermano, hermana, que tú no tengas necesidad de Jesús para la vida eterna ni para entrar al cielo. Entonces, si yo me puedo perdonar solo, pues no necesito pedirle perdón a Dios. ¿No necesitas a Dios?
Yo me perdono todo solo y ya solito entro, tengo mi propio cielo. Esa es una teología de los mormones, que cada uno de nosotros somos dioses y vamos a tener nuestro propio cielo y hacer nuestro propio universo. Mm, Pues date cuenta, o sea, el diablo lo que te quiere es alejar de que honres el nombre de Dios, porque él es o lo honras el nombre de Dios o lo estás tomando en vano, Lick. No hay de dos sopas, o sea, right. lo que tú decías. Dale, Lick. O sea, no, entonces, les traigo esto porque estuvimos hablando y ¿qué tiene que ver con las siete? Tiene que ver con lo que estamos hablando del Apocalipsis. Sí, Ya es un solo Dios. Un nuevo mandamiento los doy. Ama a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. sí, De eso depende la ley y los profetas. sí, Entonces, por ahí yo sé que me va a escuchar gente que les enseñé de la palabra y muchos vinieron, es que estoy lastimada, no puedo. Mi, la innombrable, digo, pues no, por eso juego con ella, necesito a Jesus. sí, Jesús dice, ven y si tienes, no, vaya, entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Ni vengas a la iglesia entonces. sí, Si de verdad a esas vamos, entonces no vengas a la iglesia, vienes a hacer cosas en vano. sí. Porque traes todavía todo el odio, todo el coraje, ¿Estás todo el lastimado? Entonces, peso en la, ¿y para qué sirve en la Jesus? espalda. No lo dejaste. Exacto. O según como dicen a veces como chiste, fuiste hermano delante de Dios mientras estabas hablando con él, mientras estabas hablando con Jesús, pusiste el morralito ahí al lado, así. Y Señor, Señor, bueno, Señor, Dios te bendiga, nos vemos. Y te la volviste a cargar para volver a vivir la vida con todas las cargas que traes, de egoísmo, de falta de perdón, de déjame hago esto, lo que decías de Job, déjame hago esto por si las dudas, ¿verdad? Y sí, por eso, y es que es mucho, somos maestros, ahora sí que somos maestros, pero no somos perfectos. Sí, Es que todo tiene, o sea, hay mucha gente, y si le digo, si yo conozco gente que lo hace todavía, las primicias cada año, sí, ¿a qué le traen? Nuestros hermanos, amigos, familiares, hacen la ofrenda a los muertos en el 2 de noviembre, sí. El 1 y el 2, los 2 días, sí. 1 y 2, y hacemos las primicias. ¿Dónde está Jesús? Él es las primicias, dice la Biblia. Si ven, es Biblia, se las podemos buscar, o sea, Sí, perdónenme, perdónenme. sí, Luego hay otra que usan mucho, ¿verdad? Yo es que me estoy volviendo muy, le digo a las personas muy loco, muy radical en cuestión a la Biblia, no en sí. cuestión a que no se pongan pantalón las mujeres, no, eso no. En cuestión como Pablo, ya, me siento como Pablo a veces. Y le digo a mucha gente, yo no tengo permiso de bajar a Jerusalén, o sea, que es mi pueblo, pues. Sí. Eh, ¿Qué estaba diciendo, licenciado? Espérame. Estábamos hablando de las primicias, estabas hablando de los días del 1 y 2 de noviembre, de Ah, las ofrendas que daban. muchos usan para que la gente cuando diezma, Malaquías, Malaquías 3:10 o algo así. ah, ay, si no le estén robando a Dios. ¿De qué estamos? ¿Y dónde está Jesús? Sí, O sea, no se vayan a ir por otro lado. Licenciado, tú sabes que hablamos nosotros, o sea, de sí, bien a bien, como lo de Daniel, ve el ayuno de Daniel. Leí, me empapé en Daniel, por eso leo mucho, sé mucho del libro de Daniel. sí, No dice que ayunes 21 días, y no son 21 días, el día 24. sí, Y si a esas fuéramos, ayunó por 2 años cuando en el capítulo 1 de Daniel. sí, En ese tipo de ayuno de puro legumbres y agua. sí, por dos, o sea, los primeros años cuando Y estaba licenciado, tú bajo el sabes que yo imperio. leo y investigo. ¿Habla el Nuevo Testamento del diezmo? Sí. Pues no, fíjate, específicamente así, no, 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 no. Entonces, no vamos a meter tanto por ahí para que no armemos una controversia ahorita. Después tengo hojas yo de, Sí. de, de, de investigación de la Biblia. Entonces, Yo quiero decir algo, Lee. dígale, licenciado. Miren, hermanos, ahorita les voy a dar el contexto. Los judíos, Señor, ayúdame a que no se me vaya porque Ujú. voy a decir muchas cosillas ahí. Los judíos, el Torá, hermanos, el Torá es el Pentateuco, ¿ok? Nosotros decimos Pentateuco, son los primeros 5 libros de la Biblia, Que le llaman la ley de Dios, ¿ah? que le llaman la ley de Dios, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los primeros 5 libros. Nosotros en español le decimos Pentateuco. Penta, pues es de 5, ¿da?
los judíos le llaman el Torá, para ellos eso es lo que conocen como el Torá. Lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, ellos le llaman el Tanaj, lo dividen en tres: las leyes, los profetas y los libros históricos, ¿ok? Entonces, T-N-H, Tanaj. So, cada una letra significa, la T de Torah, la otra ahorita no me acuerdo, ok, pero cada una de las letras quiere decir ley, profetas y libros históricos. So, por eso le dicen ellos al Antiguo Testamento Tanaj, y ellos no tienen el Nuevo Testamento, ¿ok? Pero los judíos religiosos creen ahora en una oral Torah. Ellos creen, hermanos, que al mismo tiempo que Moisés escribió la ley cuando estaba con Dios, que Dios le dio la ley hablada, que Dios le dijo a Noé que no perdón, a Moisés que no escribiera. Entonces, los judíos religiosos de estos días tienen dos leyes. Tienen la ley escrita, la Torá, y tienen el otro, el Mishnah, el Guimará, que son la que supuestamente sin esta no puedes entender esta. Esta Mishnah y Guimará interpretan la ley escrita, el Torá. Entonces no puedes vivir de acuerdo con los judíos religiosos, no puedes vivir sin una sin otra. Ok, pero ¿a dónde los quiero llevar? Ya entendiendo eso, Dios había establecido un sistema de sacrificios, hermanos, ¿ok? Todo esto va para que ellos eliminan que Jesús es el Mesías, ¿ok? ¿Por qué? Porque Dios estableció un sistema de sacrificios. Ciertas veces al año, Lick, tendrían que traer a veces animales de cierto tipo. Si no tenías muchos, pues una paloma. Y si no tenías una paloma, pues un puño de masa. Eran tus sacrificios por tu pecado, que los podías traer. Había el atonement, que era una vez al año. Y había otros que traías por agradecimiento, muchísimas cosas. Cuando traías a tus niños a presentar, traías un sacrificio a Dios. Y era un sistema de sangre, 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 muerte, 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 pum. Pero mientras todo este tiempo Dios le está hablando, estamos siguiendo con lo de en vano, los quiero llevar ahí. Porque entonces ya llega el cumplimiento de los tiempos, dice Dios, donde Él iba a enviar a su Mesías, a su Hijo encarnado de la Virgen, para que eliminara este sistema de sacrificios. Ok, pero ¿qué hicieron los judíos? Porque les digo, esa es la cosa del hombre que quiere reemplazar. Los voy a llevar al pensamiento porque eso conecta con lo de Job. Entonces viene Jesús, se presenta y dice, yo soy la palabra de Dios encarnada. Ya hasta aquí termina la ley de los sacrificios. Yo soy el último, yo soy el perfecto, ya de aquí en mí, una vez y para siempre, no hay más. Pero los judíos, no, ¿cómo? 3000 años llevamos haciendo sacrificios. Esto no se puede acabar. Ok, y Jesús, imagínense, lo estoy parafraseando, les dice Jesús, para que ustedes entiendan que yo ya vine a terminar esto, destruyan el templo y el templo lo voy a levantar en 3 días. Y la Biblia dice Jesús hablaba de su cuerpo. Oye, y decían, oye, Oye, que va a y destruir. ellos no, ellos siempre, los judíos todavía, mi hermano, para ellos, tú los Beit Hamikdash. Beit Hamikdash es la casa de Dios. Tú hablas con un judío y dice, we're waiting for the Beit Hamikdash, que es la casa de Dios. Ellos, hermanos, están viendo la casa de Dios de una manera idólatra, porque Dios está en todos lados. Ahora, lo sigo llevando, hermano. Llega Jesús, les dice del templo, yo soy Pero, realmente el templo de Dios. Este de Salomón, que aunque está muy bonito, este es el que cuenta. Jesús le está diciendo, yo soy el templo de Dios, yo soy donde habita corporalmente la plenitud de la deidad, le está diciendo Jesús. Y ellos no, tú eres un hombre, te conocemos a tu papá y a tu mamá. Tu papá es carpintero, tu mamá es María y tus hermanos andan con nosotros. Ay, estás loquito. Y Jesús le dice, destruyan el templo. Y ellos no, ellos en la idolatría. Este templo lo construyeron y sabe cuántos años, y tú dices que en 3 días. Pero vean, todo, lo estoy llevando a algo. Jesús ahí les dice, este es su ídolo, se va a caer. No va a quedar piedra sobre piedra. ¿Y qué creen que pasó, hermanos? se destruyó. En el año 70, síganme el hilo, no se vayan. En el año 70 viene el Imperio Romano, y destruye la piedra sobre piedra del templo.
y lo saquean, se llevan todo el oro que tenían porque tenían las paredes, todo aquel objeto de adoración donde ya no estaba la presencia de Dios. Ujú. Ya no estaba el arca, ya Dios se había ido. ¿Por qué se había ido Dios? Andaban caminando ahí afuera y ellos lo querían tener Y, s- encerrado ahí y adentro. ¿sabes por qué? Siguiendo el punto tuyo, no te voy a desviar. ¿Sabes por qué seguían haciendo eso? Porque Dios dejó de hablar 400, se cansó Dios. Me dijo un pastor luterano, ¿me estás diciendo que God give up? Sí, profeta tras profeta, tras profeta, tras profeta, y lo mismo que le habló a Juan, Sí, arrepentíos. sí, Aquí estamos como profetas, tírennos a locos. Dile, licenciado, porque sí. le Y ahí dando andaba, imagínense, ellos esperando que Dios estuviera encerrado allá adentro y Dios ya andaba caminando ahí entre ellos. ¿Ok? Pero ahí les va, ya llegó al punto donde quiero llegar. ¡Pum! Se destruye el templo, Lee. Y ahora, dirían ellos como el Chapulín, ¿y ahora quién podrá salvarnos? Porque el único lugar que los judíos entendían donde se podían hacer los sacrificios aceptables a Dios era el templo. Entonces ahora vienen los judíos hambrientos de seguir sus sacrificios. y curioso, toda la vida han destruido el templo. eh, Vienen los judíos hambrientos diciéndole a sus líderes religiosos, ¿y ahora dónde vamos a hacer el sacrificio? Si este es el único lugar sobre la tierra donde se pueden hacer los sacrificios. Ahí es donde entra el Guimará y el Mishnah, hermano. Ah, pues es que, hermanos, como ya no tenemos el templo, ahora vamos a cambiar los sacrificios de Dios por oraciones. Ya Dios ya no acepta sacrificios físicos porque no está el Beit HaMikdash, ya no está en la casa de Dios. Eran en vano. Entonces ahora, por eso los judíos, hermanos, saben lo que hacen, mire, se ponen un lilito aquí en la cabeza con un cuadrito que tiene escrituras y luego se empiezan a enredar 7 veces un lazo y luego se lo amarran de una manera que queda como una W que quiere decir el Shaddai y hacen se ponen una setapa y hacen sus oraciones en la mañana, que sería en la interpretación de los estos de los escribas y fariseos que eran hipócritas y sepulcros blanqueados, ellos dijeron que Dios cambió el sacrificio y lo pueden buscar, búsquenlo. Ellos dijeron que Dios cambió el sacrificio de matar animales por la oración diaria y por no recibir que Dios cambió el sacrificio diario por el sacrificio de Cristo. Por Entonces eso. están tomando el nombre de Dios en vano, haciendo sacrificios de oración que Dios no les mandó. Bueno, y no Dios nos recibe. mandó sacrificios de oración y buscar a Dios en oración. Sí, la Biblia habla de Cornelio. Pero ellos están reemplazando el sacrificio de matar chivos y eso por oraciones diarias. Ellos dicen que hasta que vuelva el templo, hermano, y búsquenlo, yo le estoy diciendo verdad, ellos dicen que cuando el templo vuelva y ya se están preparando, ya van a dejar de hacer esas oraciones diarias y van a volver otra vez al sacrificio que le agrada a Dios. Entonces, ¿qué han estado haciendo estos 2000 años que no ha estado el templo? Sacrificios en vano, sacrificios de oración en vano, porque no es el sacrificio que viene a través de Jesucristo. Por eso, hermanos, cuando venga la tribulación, ¿saben lo que va a hacer la tribulación? La tribulación es traer al pueblo de Dios mayormente, a ellos, a los judíos, a que acepten a Jesús, porque Jesús dijo, no volveré a tomar del fruto de la vida hasta que ustedes digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso en las escrituras bíblicas está como el Mesías, blessed is he that comes in the name of the Lord. Entonces, cuando el hombre diseña, como lo estoy amarrando con lo que Javier está diciendo, cuando el hombre diseña un sacrificio para cubrir su falta de fe, es hacer las cosas en vano delante de Dios. Decía, te lo pongo de una manera que ustedes lo puedan ver, hermano. Una manera, tangible. Un pastor una vez decía que invitó a otro pastor a su casa a comer. Y este pastor, pues Dios lo había bendecido financieramente. Tenía un pastor afroamericano, ¿verdad? Y tenía, pues a ellos les gusta vestir sus trajes bien fancy, dale, así bien de caros, aquí en Estados Unidos caros.
Y él estaba comiendo con el pastor y él dice, el Espíritu de Dios me habló y me dijo, regálale el traje negro. Y él en su corazón dijo, el traje negro, Señor. Él estaba peleando con Dios. El traje negro es mi favorito, tú sabes que es el que siempre te pedía, el que siempre quería, la marca que yo quería y todo. Y el Espíritu le decía a Dios, regálale el traje negro. Entonces este pastor, ¿sabe lo que hizo? Dijo, brother, ¿sabes qué? Me acaba de hablar Dios, que te regalen unos trajes. Lo lleva a su closet, hermano, escúcheme, y le dice, escoge 3 trajes. Y pues el brother no sabe la conversación que él está teniendo en su espíritu con Dios. Y el brother dice, este me gusta y este y este. Pues agárralos, son para ti. Y sigue la conversación, siguen comiendo y todo. Se la quiso quitar. Sí, el hermano bien bendecido, con sus 3 trajes nuevos, ¿ah? Pero el otro sigue batallando. Y otra vez le dice Dios, regálale el traje negro. Ay, Señor, regálale el traje negro. ¿Sabes qué, brother? La otra vez me habló Dios. Te voy a dar otros 2 trajes. Vente, vamos al closet. Agárrate otros 2 trajes. Y ahí va. Ay, este está bonito y este está bonito. ¡Pum! El otro pastor, 5 trajes tiene Ida. Y siguen en la conversación. Y sigue el mismo traje ahí. Y sigue el traje guardado. Y Dios le dice, regálale el traje negro. Y ahí él le contesta, escuchen. Le dice, Señor, pero yo le regalé 5 trajes. Y Dios le dice, escuchen, esos 5 trajes se los regalaste de tu cuenta. Yo te dije, regálale el traje negro, uno nada más. Él va a recibir 6 trajes porque tú quisiste. O sea, los 5 otros trajes fueron en un sentido lo de en vano, Sí. porque hizo sacrificios pensando que le iba a agradar a Dios, cuando no es lo que Dios le pidió. Todos esos 5 trajes, bueno, la otra persona se benefició, pero eran 5 trajes que él los regaló de su pensamiento, de su razonamiento, y eso es, la obediencia de él vino hasta que él regaló el traje negro. Mientras él regaló y eso es exactito lo dejó. Mientras él hacía sacrificios por sí, no eran lo que Dios le estaba pidiendo. Imagínate, hacía cada día. ¿Cuánto no gastaba? ¿Cuánto no gastaba? Y ahora, pues la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros también hacemos cosas así que decimos? El otro día, y si nos ve Alfonsín, lo vas a ver, porque él me decía, me llamó y bueno, y lo puedo platicar, no es una conversación tan privada. Una chamarra que él había comprado muy bonita, y él me llamó y me decía, es que siento ir un señor y esto y lo otro. Brother, es que si Dios, tú y que yo te conozco, que eres de Monterrey, si Dios te está pidiendo algo, no eres tú, es Dios que te está pidiendo porque está yendo en contra de tu voluntad como hombre. En mi parecer, yo no dejes que yo te influencie, pero si tú lo das, Dios te va a dar bendición. Ya así terminó la plática, pero después sí se la terminó regalando. La chamarra que más a él le gustaba, Dios le puso que se la regalara a alguien. Y Dios le va a traer bendición por la obediencia, no porque él Quedar bien. también me contó algo, Lick. Bueno, eso luego lo contamos, pero similar a eso. Ahorita fuera de cámara se lo cuento, pero eso es más privado, pero es exactamente eso. Él hizo cosas en vano y al final terminó pagando el precio de no hacer la obediencia de Dios. Dale, Lick, no sé Sí, no, si ese. y es que es que recuerden, no nos vanagloriamos, pero fuimos maestros yo ya son 5 años, son 5 años, no es cualquier cosa, se Sí, necesita de demasiado estudio, demasiada investigación, que si los romanos, que si cuando se imprimió la primer Biblia en Gutenberg y que esto y que el otro. Bueno, eh, hablando de lo que tiene que ver, o sea, el licenciado hablaba de los sacrificios de los judíos y la historia dice que 400 años no mandó profeta a su pueblo Dios, hasta Juan el Bautista. hasta Juan el Bautista fue después de un tiempo de Y silencio. si no hubo dirección de Dios, ¿cómo hacían las cosas entonces? Sí, Jeremías 29, Jeremías 33, no sé si es el 3, dice por ahí, que vendrán en días es que me buscaré, vendrán. Antes el pueblo no podía ir por su propia cuenta a buscar a Dios, a hablar con Dios.
Antes era una dirección, el sacerdote iban, venían con el sacerdote, y dice la palabra con el primero, con Moisés. Dice que el pueblo seguía y Moisés lo seguía a la nube, y ahí entraba el tabernáculo y ellos se postraban porque Moisés estaba hablando por ellos, estaba abogando por Sí, ellos allá en el primer lugar, en el primer tabernáculo de reunión, en el primer lugar santísimo. sí, Y después de 400 años y no hubo dirección de Dios, ¿qué pasó? sí, Hasta que dice, estuve buscando, Ezequiel 22:30, estuve buscando a alguien que se pusiera entre la brecha entre la tierra y yo para no destruirla, y no encontré a nadie. sí, Hasta que dijo del plan que tenemos desde el principio de la fundación del mundo. Y busqué entre los hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y sigue licenciado. Y y no lo hallé, hasta ahí, y no lo hallé. No había dirección de Dios, no había profeta de Dios para el pueblo. ¿Cómo estaban haciendo las cosas? sí, Y vendrán tiempos que el pueblo, el mundo los va a reconocer. sí, Dices tú, habían sacrificios. Ahora, ¿por qué pueden hacer un templo? ¿Por qué lo van a poder hacer templo? Porque en 1948, entonces, desde Babilonia, licenciado, pongan atención, desde Babilonia que no se reconocía a Israel como pueblo, desde Jeremías sí, hasta el 1900, ¿cuántos años no pasaron? Casi 2000 años, sí. que hasta que se reconoció a Israel como pueblo. Y eso es, hermano, diría nuestro pastor que nos enseñó, esta es una misa suelta, ¿ok? Es un paréntesis. Li. Y acuérdense, esto es profético, volviendo un poquito a los últimos tiempos, Li. Al reloj profético de los judíos se le acabó la pila, Li. Se quedó detenida la aguja 7 años antes. Cuando la aguja se detuvo fue cuando rechazaron a Jesús. Porque ahí dice en Daniel, donde hemos leído, dice, y desde el edicto de edificar Mesías príncipe. hasta que el Mesías príncipe sea cortado o que lo maten, van a ser 69 semanas de años, que 69 por 7 son 483 años desde que se le dio el edicto de Artaxerxes de que volvieran a construir el templo, ¿ok? Pasaron esos 486 años y matan a Jesús. Y el punto era de que desde ahí, hermano, ellos aceptaran a Jesús, se iba a acabar la prevaricación, o sea, el juicio de Dios en contra de su pueblo se iba a terminar si ellos aceptaban a Jesús, porque Jesús iba a cubrir eso. Pero Dios, conociendo el corazón duro del pueblo judío y rechazaron a Jesús, se detuvo el tiempo. Pónganse, porque es que las cosas tienen que regresar, es que la gente a veces no se pone a pensar. Hermano, no hay, para nosotros los hijos de Dios, yo digo, iré, los políticos van a Israel y se ponen el gorrito y van a llorar a la pared, ¿verdad? ¿Has visto, Le? Que todos los políticos van al muro de los lamentos. Yo les digo una cosa, hermano. Sorry, pero si yo fuera, yo no fuera a ponerme el gorrito y a llorar al muro de los lamentos. Ya Dios no está ahí, Le, y para mí, para ti, ya salió del templo. ¿Y sabes qué? Tristemente, hay cristianos que van y lo hacen Sí, por, yo, para yo, quedar bien, yo iría, a mí me gustaría ir para conocer, pero no para llorar. pero no para ir a llorar pensando que Dios está ahí. Y Ve, ponele, vete a aposento y llora ahí. esa es la cosa, que ahora para nosotros, hermano, en donde quiera es donde quiera es miren, véalo otra vez. Hebreos 4:16, Pónselo. en donde quiera es mire, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, ¿Por qué? Porque tuvimos un sumo sacerdote que se nos compadeció que en nuestra traspasó los cielos también. tentado según Ahí nuestra está en ese semejanza. mismo, ¿no? En el Sí, en 16, ese mismo, el porque él 14, ¿no? dice, ¿por qué Jesús Ahí está, venía? mira. ¿Por qué venía? Jesús venía y decía, Sí, licenciado, pasa de mí esta copa. sí, Dice la palabra que cuando fue tentado por ahí en Mateo 4 y lo dejó por un tiempo. sí. Y es que tengo esa, pero va a ser para la próxima. Ah, no, te Sí, digo y que ese no. bueno, volviendo ahí, o sea, mira, otra vez. Yo digo que cuando fuera ahí yo no me pondría el gorrito. Ahora, si te quieres acercar a esa área, ellos te piden que te pongas el gorrito, ¿eh? Ujú. Pero yo me quedaría, yo digo yo, da cada quien. De lejitos, ahí nomás Sí, ahí para. está la pared para conocerle. Puedes entrar adentro donde está el templo para conocer. Pero ¿qué les digo yo? Y miren, el tiempo se detuvo en el momento de Jesús, porque ahí dice Jesús, escuchen, dijo Jesús, se paró y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Todo el tiempo.
O sea, estaba predicando Jesús de él, porque él era el profeta también. Dice, ¿cuántas veces no quise como las gallinas agarrarte como agarran a sus polluelos? O sea, yo soy el cumplimiento de la ley. De aquí iba a empezar tu año agradable, tu año de reposo, pero no lo quisiste aceptar. ¡Pum! Entonces imagínense, me recuerda la película de Volver a Futuro, el de que están las campanazos. ¡Bam! Hermano, y entonces se detiene el tiempo 7 años después. Espero que me entiendan, no sé, yo sí lo veo, yo lo veo bien claro en una imagen, pero a veces no puedo expresarlo. Cuando se detuvo el tiempo profético para el pueblo de Israel, ¿qué había? Sacrificios, templo y la ley gobernaba. Están por reconstruir el templo, ya están practicando los sacrificios, ya prepararon al sacerdote, al sumo Sumo. sacerdote, al Cohen Gadol, que te digo, co- Cohen Gadol, ya prepararon las vacas para purificar el templo, ya tienen todos los materiales para reconstruir el templo, ya saben dónde está el árcale. Según. Sí sabe, yo creo que sí saben. Ujú. Uno de los del templo instituto ya la vio, pero les prohibieron. Yo creo que sí saben. Pero pues no está la presencia de Dios. La caja vacía sin la presencia de Eso Dios no sirve. fue, eso fue una guianza antes. Sí, pero entonces, hermanos, para que puedan ejercerse los 7 años de ese juicio de Dios, va a parecer que se va a regresar el tiempo y va a estar otra vez como que donde lo detuvo Dios. Y eso nos deja ver a nosotros, esa es otra señal, que ya le están poniendo la pila, al reloj para que vuelva a andar. ¿Qué es la pila, hermano? La pila es el templo que lo van a construir otra vez. En cuanto el templo esté y otra vez permitan los sacrificios de animales, otra vez empieza el reloj, clac, 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 para, para cuando dice Daniel que a los 3 años y medio se va a presentar el hijo de perdición y va a presentarse como Dios en el templo santo y de ahí van a irse otra vez fíjense, otra vez Dios les va a decir, es que hijos míos, a mi pueblo mío, el templo no era la solución, se los va a llevar al desierto y allá les va a mostrar a Jesús en la cara, hermano. Porque ellos, sorry, No, dale, dale. hermanos, yo di una clase, una predicación desafortunadamente, y también nos pasa a nosotros, ¿eh? La idolatría del pueblo de Dios hacia las cosas del templo, Beit HaMikdash, el templo, la casa de Dios. Si un judío me oye, me va a decir que soy blasfemo porque digo que es una idolatría, porque ellos dicen que es el templo de Dios. Pero ahí les va. Jesús se lleva a 3 de sus discípulos al inner circle. Se lleva, se lleva a Pedro, se lleva a Juan y no me acuerdo el otro. Creo que Judas. Pero Judas no el Judas que lo entregó, había otro Judas. Se los lleva al monte de la transfiguración, ¿te acuerdas? Hay un monte, el monte Hermón, donde se transfiguró Jesús. Allá los lleva y de repente Jesús les muestra su gloria, se refleja toda la gloria de Jesús, ¡pum! Y de repente, hermano, aparecen al lado de él los dos profetas más importantes de la historia del cristianismo, del judaísmo, Moisés en un lado, Elías en el otro. Los judíos esperan a Elías todavía y para ellos Moisés es el que ha llegado al nivel más grande de santidad y lo pueden averiguar. Para ellos hay niveles de santidad y no, Moisés es el que está más Es arriba que de no, todo. no, no leen bien. Ah, no, ¿cómo le? Pero entonces se emocionan y de repente desaparecen y solo queda Jesús. Pero ¿qué dicen Pedro y los discípulos? Señor, Hacemos. vean, se los voy a traducir al templo moderno, al tiempo moderno. Señor, hacemos una chocita, hacemos un tabernáculo, hacemos un templo de adoración a, a, a Moisés y hacemos un templo, una casita, una choza de adoración a Elías y una para ti. Y Dios ahí les enseña, no, hermanos,
¿Por qué Dios no permitió? Miren, los judíos van a la tumba de Daniel, perdón, de Daniel, de David. Los judíos van a la tumba de Abraham, los judíos van a la tumba de Isaac y de Jacob a orar. Le ponen pedazos de papel, le ponen piedras, van a la tumba de David y ahí están orando en la tumba de David, que son personajes importantes de su historia. Si Dios hubiera permitido que encontraran el cuerpo de Moisés, ¿por qué creen que escondió Dios el cuerpo? Si así Porque hubieran hecho un templo. lo iban a disecar ahí. Escuchen, su mejor profeta, es todo esto del Dios, es bíblico, se lo estoy dando con la Biblia. Dios escondió el cuerpo. Elías, Dios se lo llevó. No hay cuerpo de ninguno de los dos para que ellos fueran y oraran. No hay. Dios los desapareció y le dijo, este es mi hijo. A él obedecer. Entonces los demás es hacer cosas en vano. Ellos van a la tumba de David, hermano, y lo están haciendo en vano. Están orando en un muerto. Ellos dicen que no, pero sí. Esas tradiciones que se infiltraron a la iglesia católica vienen de la iglesia de los Los judíos. filisteos, a nuestro padre Abraham. Ya le dijo el rico, padre, al padre Abraham, ¿no? No, Sí, no, no tienes un padre. sí. O sea, Y esas son las cosas, hermano, que se hacen en vano, que no van a contar para la eternidad. Los judíos van cada, y se los digo, búsquenlo, van cada martes, cada jueves y le ponen una piedrita a la tumba de un rabí y escriben oraciones y le piden a Dios que por la justicia de ese rabí, Dios les conceda la oración. Entonces es lo mismo que orarle a un ídolo. De ahí viene la idolatría de la Iglesia Católica. Son nada más una transferencia de cómo el pueblo idólatra judío transfirió. No, no se cambiaron y Jesús vino a deshacer eso. Jesús vino a que tú te alinearas al sacrificio de Dios, que no hicieras las cosas en vano, porque las cosas en vano traen consecuencias. Abren portales a Satanás. no les deja por inocentes, o las de acuerdo a su palabra. Es como sacrificarle al diablo en un sentido, le. Pues si no el diablo la agarra. Sí, o sea, Imagínate, decías de Moisés santo, lo creen como el más santo. ¿Y qué le dijo cuando vio cuando vio Moisés a la zarza arder? que, Quita las que, sandalias de tu pies porque el lugar que que pizza pisas. santo es. Entonces él no era santo. O sea, no, o Dios sea, es el que es santo, Dios es el que santifica, no, no hay mucho, nosotros. licenciado. Dale, 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 Sí, está no, bueno ahí, qué bueno es que que sí. Dios es el que nos santifica a nosotros. Hermano, mira, es lo que te digo, se oye raro, ¿verdad? Dios te pone un cuatro, pone en posiciones donde tú te des cuenta, wow, no soy yo, donde reconozcas que hay mucho a través de la Biblia, lo puedes ver. Los nombres de Dios, la mayoría, hermanos, no se los dio Dios él mismo, se los dio el Se pueblo. manifestó. Como cuando, por ejemplo, cuando fue Abraham y Dios le dijo, sacrifica a tu hijo, quiero ver si, ¿qué tanto me quieres? Sacrifica a tu hijo. Y lo llevó allá Abraham, obediente, hasta que ya lo iba a matar, dice la Biblia, y un ángel lo detuvo. Y ahí vio al animal y agarró al animal como sacrificio, que estaba atorado, y lo mató y lo ofreció a Dios, lo quemó a Dios. Y ahí es donde Abraham dijo, Yo, Jehová jiré, eh, Dios proveyó, o Dios proveerá, significa los dos. Fue Dios que lo llevó a un límite y ahí él dijo, no me queda más que reconocerte. ¿Sí me entiendo, Lick? O sea, Dios te pone en posición, hermano, donde tú volteas para allá y ahí está Jesús. Volteas para allá, así te queremos llevar nosotros. Y ahí está Jesús. Volteas para atrás y ahí está Jesús. David decía, si fuera lo más alto, ahí estás tú. Si hiciera mi cama en el Seol o en la muerte, ahí estás tú. O sea, no me puedo esconder. Es más, tú me conoces, Salmo 135, creo. Desde el vientre de mi madre me conoces. Jeremías, capítulo 1, creo, o el 2. Desde que estabas en el vientre de tu madre te llamé como profeta a las naciones. O sea, hermano, por eso es que no te quieras hacer tus propias ideas como Job. A eso es a lo que queremos llegar todo. Job hacía los sacrificios en vano porque él decía, por si las dudas, por si pecaron, todos los días hacía. pero En lugar de preguntarle a los hijos, hijo, ¿pecaste delante de Dios? ya raja. Arrepiéntete. El otro día, mira, les digo un ejemplo, porque esas son las cosas que yo creo que el Espíritu de Dios te mueve para aprovechar esas oportunidades. Mi hija me dijo, ¿ya viste lo que está pasando en México?
Y boom, el Espíritu de Dios me movió y fui y la abracé y le digo, mi amor, yo sé que tú eres una muchacha joven, eres sana, pero y quieres vivir la vida, está en esa edad, donde 21 años, quiero ir, salir con mis amigos, no a esa vagancia, a salir a cenar y todo. Pero le dije, pero no se te olvide Dios. A Dios hay que ponerlo primero. Sí, sí me explico, Lick. Yo no ando diciendo, ¿qué estará haciendo mi hija? No, tengo que ir a decirle, ¿cómo estás? Tienes que ir a Tú tienes que buscar a Dios. pedir por ella, más nada. Sí, pero, o sea, el trabajo de joven era ir de decirle, hijos, ustedes busquen de Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? No decir, yo voy a pagar por la cuenta de ellos todo el tiempo. Ahora, si estabas haciendo por si acaso, pues ve y diles, hey, ve averigua qué están Sí, haciendo, sí, lo que dices tú, o sea, si tienes el don de sospecha, como decimos ahí, ¿verdad? sí. Hey, no lo hagas, asegúrate primero, ¿ok? Ya lo hicieron. Ahora, por Enséñales a si, que ellos por vengan si, delante de Dios por si, sí, arrepentidos. por si pecaron. Sí, Y así lo vas a seguir haciendo por cuánto tiempo, sí, sin saber. sin saber. Y sí, Lee, yo digo, hermano, que se alinea con esto, ¿ok? Todo se alinea, es que la Biblia es así, tú no puedes sacarle un pedazo para hacer tu propia fiesta, porque al final Para solita se te distorsionar. arruina. Mire, la Biblia habla de Caín y Abel, Ahí está. los dos trajeron sacrificio. Yo les quiero decir esto, ¿quién les enseñó a traer sacrificio? El papá. Adán. Adán les enseñó, Y no es que Dios pidiera. pero Adán les enseñó a traer sacrificio delante de Dios, porque ellos eran a lo mejor niños cuando él perdió o sea, Dios lo sacó, no sabemos, esa parte no se sabe en cuestión a ¿Y uno? tiempos, pero a ver si regala mucho para ti, sí. Mejor una de esta, el chocolate como que está muy dulce. Esa es la cosa, o sea, todo llega a eso. Jesús, hermano, el no tomar el nombre de Dios en vano es Jesús. Todo es Jesús. Ahorita es lo que decía Javier, no es que seamos como hay una denominación que es la denominación apostólica, que creen que el Padre es Jesús, el Hijo es Jesús y el Espíritu Santo es Jesús. Lo que nosotros estamos haciendo es el camino al Padre es Jesús. O sea, estamos de este lado donde el Espíritu de Dios está apuntando a Jesús y Jesús es el camino al Padre. Pero ya cuando estemos eternamente vamos a estar con los tres. Va a estar el Padre, va a estar el Hijo y el Espíritu de Dios va a habitar en nosotros. Somos trinos, pero ahorita el enfoque realmente en este tiempo de gracia es Jesús. Es lo que la Biblia nos enseña, que tienes que usar el sacrificio de Jesús Y, y el Espíritu te revela lo y de todo Jesús. para qué, licenciado. Como decíamos, o sea, Yo traje unas cucharas, Nick. como decimos, para que Dios no te va a venir a enseñar como su hijo que eres, te va a dejar pasar cosas que Él no quiere. O sea, lo que tú no deseas, o sea, ¿quieres aprender a la buena o a la mala? No. Dios te enseña a la buena. Primero es Él y su palabra antes que otra cosa. Dice la palabra, ¿verdad, licenciado? Dios será veraz y todo hombre Sea Dios mentiroso. verás y todo hombre mentiroso. Entonces, para que libres las copas de la ira, necesitas a Jesús. En todo lo que te hablamos del Apocalipsis, si tú eres un padre malo y no le enseñas a la mala a tu hijo, Dios no te va a pasar. O sea, aquí Sí, voy a donde quiero que me digan los que vamos a pasar por la tribulación. Quiero que me digan cómo ven a Dios, pues. sí. Entonces, en vano. O sea, ¿qué hacía Job? En vano, cosas. Y él ya lo dijo ahí. Voy a seguir para que O sea, ah, ¿qué nos enseñaría la tribulación? te van a enseñar A que creer en Jesús, ya creemos en Jesús. y no está Dios. Ahí sí. Entonces, ¿cuánto tiempo llevo, licenciado? ¿Cuánto tiempo llevamos ahí Una hora y media. híjoles, ya vamos a terminar ahí para que continúen y vengan la próxima. Vámonos otra vez a Job 1, Estabas en en el, el en el, en 6, el, en el 8 ya, licenciado. en el 8. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi Job, a mi Siervo. siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Sí, sí es apartado del mal, pero respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme a Job Dios en balde? Por ahí nos fuimos. Ay, ¿No le has creado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Por algo, ¿verdad? Dios premia, pero sí. el trabajo de su mano, voy a ir rapidito y a llegar al punto. Has bendecido. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti.
en tu misma presencia, dijo Jehová a Satanás. He aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció, o sea, porque dijo que Job hablaba por si mis hijos blasfemaren, por si acaso. Y a Satanás viene con el acta de decretos, ¿verdad? Que le pusimos ahí. Mira, está temiendo en vano. Y entonces Dios no puede ir en contra de su, es lo que les estamos diciendo, Sí, conoce a Dios, no puede ir en contra de su palabra. Dijo en Éxodo 20, por ahí el 6, dijo, no dejará él por inocente al que tome su nombre en vano. dale, Eli, pero quiero traer una escritura ahí que se me vino, nada más que no me acuerdo. ¿Es la de Job 3:25? Es la que voy. No, dale, dale, dale. Pero ponme No, ponle, te sí. la pongo, sí. Entonces, Dios no va a ir en contra de su palabra. Job 3:25. Ah, Esas nos las enseñaste hace tiempo, hace 10 sí, años, 15. la de que lo que lo me sobrevino es. Entonces, aguas, ¿cómo estamos leyendo la palabra? Conoce a Dios porque necesitas a Jesús para que se rompan todos esos males. Necesitas a Dios porque sí, vas a tomar a veces, de vez en cuando el nombre de Dios en mano, pero adivina qué, Lisas está ahí. Necesitamos, le estábamos jugando en la mañana, ¿verdad? Necesitamos a Jesús, el autor y consumador. No la quitó la ley, la vino a cumplir para darte eh, socorro para el oportuno, que para darte auxilio en el oportuno socorro. Sí, 3:25 ya me viste ahí, licenciado, para ir cerrando sí, y ya está, continuamos el, ya el, está, el, el próximo porque sí, hay muchísimo todavía. ya está puesto el Ok, ahí va, 3:25 ahí. ok. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz. No me aseguré ni estuve en reposo. No obstante, me vino mi turbación. Le abrió la puerta al chamuco. Dios no le estaba enseñando, por favor. O como dices tú, licenciado, como si Dios te amara. ¿Cómo estamos leyendo la palabra de Dios? Necesitamos a Jesús en nuestro corazón, necesitamos confesarlo, pero de verdad. No vaya a venir aquel día y diga, apartados de mí, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Puedo leer esta Sí, escritura y licenciado. dale? Es más, lee la tuya. ¿Qué es? Mateo Mateo. 16:19. No me diga, licenciado. Tú digas, Job es el del Antiguo Testamento ahora. Ajá. Pero a ver, Nuevo Mateo Testamento 16. 19. Ok. Lee, lee, lee. Y a ti te daré las llaves del reino. ¿Está? Sí, De los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ok, lee. En la iglesia moderna se usa como, esa escritura se usa como a decir, Satanás te ato en el nombre de Jesús. Y sigue el Así Satanás que Satanás, corriendo, ¿eh? luego, Y luego, pero no, mi hermano, te voy a decir lo que significa, lo que acaba de decir Javier. Lo que permitas en la tierra, Dios lo tiene que permitir en el cielo. Está de manos cruzadas. Job le abrió una puerta a Satanás y Dios tenía que, no puede hacer nada. son pocas. Y le estaba enseñando Dios algo a Job. Y lo que prohíbas en la tierra, les pongo un ejemplo. Yo estoy en mi casa viendo la tele. Aquí hay una tele, ¿verdad? Ustedes no la ven, pero frente hay una tele. Yo estoy en mi casa y me pongo a ver pornografía, un ejemplo, ¿verdad? Que un ejemplo obvio. Me pongo a ver pornografía. No va a venir un ángel a apagarme la tele de la pornografía porque yo la estoy permitiendo. Pero si yo veo, como el otro día mi hijo puso una película y empezaron a maldecir mucho y le dije, no, apágala, porque ahí están las niñas. Entonces yo corté de que Satanás use eso para influenciarnos. O sea, uno, hermano, ahora con el Espíritu de Dios, permites o cierra la puerta. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo, Satanás, te ato, demonios, te ato, y los demonios se les suben, se les montan como si fueran caballos a la gente y no atan a nadie, andan amarrando a medio mundo. Imagínate, el único posible de atar al diablo va a ser Dios para el milenio, Lee. Lo único. La gente lo anda queriendo amarrar y a O decir, sea, todo en versión Dios al hoy, todo lo que tú permitas sí, en la tierra. es lo que te digo y eh, permitas. o sea, ¿Y y qué permitió? Ahí está, vamos a ver, es más, escuchen eso, todo lo que permitas, léelo así como todo lo dice, lo tienes y versión a ti te esa, daré, sí, la otra versión que dices tú ahí, le voy a poner, pero ponla.
Y mientras yo cambio al otro al 3:25 de Job. Era 15, 16, ¿qué? 19, 16, 19. Bendito seas Pedro, dijo Jonás, porque por eso te llamaré Pedro, porque 16, 19. De Mateo. A ti, Pedro, te daré la autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo, Dios las prohibirá. Y las que tú permitas también, Dios las permitirá. No va a poder hacer nada porque tú las... ¿Y qué dice el 25 otra vez, Licaíra? Job, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. O sea, permití que el temor, y Dios tuvo que permitir el temor que viniera sobre él. Todo por Lo que hacer las temía me cosas. sobrevino. Temía que mis hijos pecaran delante de Dios. Temía que algo les fuera a pasar a mis hijos, por eso sacrificaba. ¿Y qué pasó? Se murieron todos los hijos. O sea, él le abrió la puerta por el temor, en lugar de fe, hermano. Fe y el temor son dos cosas contrarias. Fe es la seguridad de lo que se espera, lo bueno de parte de Dios, y temor es la seguridad de lo que se espera, que a veces ni existe. Del temor viene la ansiedad de pensar. Y yo les digo, a nosotros nos ataca el temor también. A mí me ha atacado de, me voy a morir. O sea, pues no, aquí estoy todavía, gracias a Dios. No sé, Ahora, dale. Y ya yo ya ya vamos terminé mi y participación. si permitimos algo, y si por algún momento nos olvidamos, porque eso se nos va a pasar. Tengo esa, pero no la quiero decir ahorita, porque no sé, licenciado, a mí me regañaba porque no traía mis notas, pero es que así somos. No, pues es la palabra de Dios. Hay que confiar más en el Espíritu que en nuestra habilidad. Y Yo puedo hacer una disertación bíblica de aquellas que me voy a la universidad, pero no, le estamos hablando de la necesidad del pueblo. Lo demás no nos importa, decía Pablo. No vengo, Pablo podía hablarle al pueblo así, hermano, y ea, dejarlos a... Yo fui a les digo, fue a unas conferencias donde hablaban tantas palabras, Lee, que yo me tuvieron que despertar. A veces al pueblo le tienes que decir, así, 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 y ya. Sí, podemos decir que Jesús, dices tú, Jesús calzaba del 20, yo que Pedro, el que Lucas habla de esto, usaba pero, sandalias Nike o Adidas, o Guaranaiki, para Nike. o que Jesús anduvo en el mar, pero que la tormenta, pero que Mateo dice, o sea, es la palabra, o sea, lo que le decíamos ahorita, que le decía el licenciado, lo que leyó ahorita, hey Pedro, lo que tú permitas, Sí. ¿ok? Haz, Imagínate, imagínate, parece, hermano, parece, te va a parecer tonto, pero es que hay que usar ese tipo de ejemplos. Imagínate, Jesús escogió a sus discípulos y 3 años le estuvo enseñando como niños chiquitos. Hagan esto, hagan así, hagan así, 3 años. Ahora imagínate, está en la cruz, es un tiempo de crisis y el guy de al lado le dice, acuérdate de mí. Y imagínate que Jesús le hubiera dicho, ok, mira, déjame empiezo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pobres, porque ellos será el reino de Dios. ¿Qué viene más aquí? entregado los mensos, no los mansos, ajá. El reino de Dios es semejante a un sembrador. Imagínate, hermano, o sea, era un tiempo de crisis. A él, Ya la fama ya la conocía. ya Jesús ya había visto su corazón. La Biblia dice en otra escritura, Jesús no tiene la necesidad de que le dijeran de los hombres porque él conoce su corazón. Entonces Jesús ya conocía que estamos, por eso les estamos hablando así, hermano. Javier y yo enseñamos en la iglesia pausadamente, de poco a poquito. Yo era un poquito más loco, licenciado. Sí. Pero bueno, yo enseñaba, siempre traía, casi no las usaba, pero siempre sí preparaba mis hojas. Siempre tenía 10 hojas de notas ahí. Y no las usaba al final casi, pero bueno, ahí las traía siempre. Por si. Por sí, pero porque teníamos tiempo, era más pausado, vamos a hablar de la eternidad y ahorita ya estamos, hey, wake up, levántate. You need Jesus. Sí, necesitas a Jesús. Necesitas olvidarte de estas cosas y aceptar a Jesús. Si te fijas, hermano, en todo te estamos empujando. Acepta a Jesús, busca a Jesús por tu cuenta, lógico. Pero ese es en el momento en el que Creo que estamos. es de lo que vamos a ir cerrando porque podemos, ya vimos que el tiempo parece que son media hora. Sí. O sea, ups, Ay, se nos necesitas a va, se nos Jesús. va. Necesitas a Jesús. ¿Por qué? Porque los mandan, vas a poder a tomar el nombre de Dios en vano, vas a poder a permitir algo como lo que se le dijo a Pedro, Sí. pero adivina qué,
aquí tienes abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sí, Porque si no, te va a tocar tribulación, si no, te van a tocar las copas de la ira sí, de Dios, los sellos. Por eso necesitas, para que vengas con Él a juzgar sí, en la tierra. ¿Quieres tu caballo blanco? Ir y seguir al que va a venir a juzgar con Él. sí. Lo necesitas. Necesitas de Jesús. Dios no te va a querer enseñar el mensaje de hoy es para que le pongo, porque luego buscas cómo ponerle al título en YouTube. Sí, Dios no te quiere enseñar nada. No está permitiendo, no te va, ok, no te va a meter las manos al fuego para que entiendas que quema. Dios no es así. Si Dios es un Dios, si nuestro Padre Celestial es bueno, bueno, y si tú eres malo, sabes dar buenas dádivas, cuánto menos Dios. cuanto más Dios. Entonces, la necesidad de Jesús, Sí, porque como Pedro, vas a permitir cosas en la tierra, sí, pero que ya cumplió alguien que cumplió la ley. No es que la va a quitar, no es que no sí. está. Y hermano, y si nos ves ir, si de repente te digo, nos desaparecemos porque ya estamos, Busca el YouTube busca. Ministerio Fíjate, Juan. ayer en el calendario, Lee, Ajá. les digo algo, hermanos, para que vean otra vez volviendo a lo profético, porque lógico que no los podemos no les podemos hablar de la profecía de Dios sin hablarles de Dios. O sea, no les podemos hablar de una salvación sin hablarles del que da la salvación. Del conocimiento de Dios. Sí. No les podemos dar toda esta información sin dejarles saber Juan 17:3. La vida eterna es Dios. Entonces, miren, en el calendario de los Dead Sea Scrolls, los rollos del Mar Muerto, encontraron un calendario y ayer precisamente era el día de Purim, el día donde le llaman ellos Purim cuando Esther ayunó, hermanos. Cuando iban a matar, que se había, Amán había decidido matar a Mardoqueo y a todos los judíos. Ustedes pueden leerlo, hay un libro en la Biblia que se llama Esther. Curiosamente, los judíos consideraban a Khomeini como Amalek, porque de ahí venía el Amán original, viene de allá de Persia. De allá estaba el reino de Artaxerxes en Persia, cuando Esther fue llevada allá a Persia y el pueblo judío se lo iban a matar. Entonces, Khomeini estaba amenazando como un Hamán moderno. Yo voy a eliminar todo. Por eso decimos, lo que pasó va a pasar otra vez. Tiene un cumplimiento físico y un cumplimiento profético, hermano, al final. Y entonces ayer en el calendario de esos, ayer que era Purim, fue el día que ayunó Esther para libertar a su pueblo y que terminaron ahorcando a Amán, al que les acusaba. ¿Te acuerdas que él mismo se echó juicio a él? Y el Jameini que viene de ese mismo lugar, también lo mataron ayer. Se repite la profecía, mi hermano. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí te va. Estamos por entrar al mes de Nisan, que es el primero, por entrar al mes donde Jesús se murió por nosotros, pero también al mes donde Jesús resucitó y también al mes donde Jesús fue elevado escúchame, elevado a las nubes y desapareció de la vista. Y escúchame, los ángeles le dijeron a sus discípulos, ¿para qué ven para el cielo? Así mismo, como lo viste ir, así mismo va a venir. Y Tesalonicenses dice que en las nubes nos va a recibir. Sí, hermano, ahí te va. Esta es nada más una idea mía, ¿ok? No, no, Dios no me ha dicho una fecha, pero imagínate, si en la misma fecha exacta de Purim, donde mataron a Amán, lo colgaron, que era el que quería acabar con los judíos, ayer murió el líder de Irán, el mismo día que también quería deshacerse de todos los judíos, y él lo dijo abiertamente. Y se vienen los tiempos donde vamos a celebrar el tiempo donde Jesús fue tomado y donde los ángeles dijeron, así como lo vieron ir, va a regresar. Si Dios hace todo en los mismos tiempos, exactamente los mismos días, búsquenlo en la Biblia, en los templos, hermano, los templos fueron destruidos el día 9 de Av. La primera vez que destruyeron el templo se destruyó el 9 de Av. La segunda vez que destruyeron el templo se destruyó el 9 de Av. Cuando echaron a los judíos de España, el 9 de Av. Dios hace todo para que digan, levántense, pueblo mío, les estoy dando señales. Entonces, si Jesús se fue en la nube y va a volver y de igual manera, existe la posibilidad, Lee, que en estos mesecitos ya estemos porque el Señor nos recoja. Por eso, toda persona que habla de profecía, hermano, y te lo digo yo con Javier, súbete al arca, dice toda persona.
busca de Dios, arrepiéntete, acepta a Jesús. El arca es Jesús, ¿ok? El arca de nuestra salvación es Jesucristo mismo. Nosotros también te queremos llevar ahí. No necesitas todo el conocimiento que Dios nos ha dado a nosotros por estos años. Ahorita necesitas creer en Jesús. Y si Él nos permite, lógico. Es más, hasta nosotros mismos un día Dios nos permite y te llevamos al lago y te bautizamos. Si hay esa oportunidad. Pero si no hay la oportunidad, por lo menos acepta a Jesús, que es lo que hizo el ladrón. Porque Dale, Ale. sí, Ya, yo ya he y, acabado como tres y, veces y sigo y en hablando. lo que dice, no, sí, lo que es que así dicen los predicadores, da unos 5 minutos y ya, pero ya vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, y sí, lo que decía el licenciado, o sea, estos tiempos celebran, ¿para qué celebran la Pascua, licenciado? Estos tiempos, lo que está el licenciado, esperen la venida de Jesús. La venida de Jesús. En mi opinión, de acuerdo a la Biblia, y nos podemos sentar me puedo sentar con quien yo quiera, y le digo a mi tía, écheme en ese torito, acá, con la Biblia, resucitó, todos predican el domingo de resurrección. He's alive, como dicen, He's alive. He's alive. hace 2000 años que he's alive, más de 2000 años. Entonces, me vuelvo medio, como tipo Pablo, muy medio celoso a la palabra, toda la palabra completa, que ya tenemos el complemento. Sí, O sea, sí. Pues hermanos, ahí los dejamos. ahí los dejamos y continuamos porque si no, Busquen a Jesús ahorita. Sí, es como ayer puse ese versículo otra vez, como si Dios les rogara a través de nosotros. Busquen a Dios. Y Jesús es Dios en la carne, so busquen a Jesús, que es el camino al Padre. Porque esa es la única pregunta que Dios te va a hacer. Si es que Pedro estuviera tomando nota a la entrada del cielo, te va a preguntar, ¿aceptaste a Jesús como sacrificio o no? Esa es la única. Ese es el único litmus test. No hay otro. No hay cuántas veces oraste, cuánto esto, a dónde fuiste, lloraste en la pared de Jerusalén y con el gorrito. No, eso no va a preguntar Dios. ¿Cuántas veces te amarraste el hilo? Aceptaste a Jesús. Porque fuera de él no hay, él mismo lo dijo. Ustedes creen que en la Biblia encuentran salvación. Caminen a Chalma, oren esto. No, pero la Biblia nada más habla de mí, de que yo soy el camino al Padre. So, bueno, Dios los bendiga, los dejamos ahí y nos vemos para la próxima semana.